Hola amigos, mucho gusto. Nosotras somos Testicas. Comencemos right now. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando. El día de hoy les presentaremos nuestro primer podcast y en el primer capítulo trataremos y exploraremos un integrante caso que combina la filosofía y la delincuencia, la cual es un problema con el cual desafortunadamente vivimos día a día, está presente en nuestra vida cotidiana. Y no solamente es un problema el cual se presenta en México, sino es un problema que está en todo el mundo. Entonces, aquí desde estudiantes de colegio de bachilleres hablaremos y les daremos una pequeña introducción en una combinación demasiado interesante. Entonces, permítanme presentarles a un filósofo poco convencional, Fabrizio Traini, también conocido como el ladrón que leía a Nietzsche. Su historia es tan singular como su apodo, pues como pequeño spoiler, él se basó en las lecturas de Nietzsche para planear y llevar a cabo algunos de sus robos. Para esto, entonces empezaremos con una pequeña introducción, un contexto histórico y hablaremos un poquito más sobre la doctrina de Nietzsche para que se entiendan las ideas que tenía Traini. A mí en lo personal, la doctrina filosófica de Nietzsche se me hace muy fascinante. Eh, los puntos por los que abogaba mucho Nietzsche eran la voluntad de poder. Él creía que la voluntad de poder era el motor detrás de todas las acciones humanas. Para él, la vida era una lucha constante por el poder y la afirmación de uno mismo. Pues básicamente lo que quería decir aquí era que justo, o sea, redóblese, con un me solo dos. Otro punto por el que abogaba era la crítica al cristianismo. Nietzsche cuestionó muchísimo las creencias religiosas tradicionales, pero había una con la que estaba como cuchillito de madera, la cual era el cristianismo. Consideraba que la moral cristiana era una forma de esclavitud mental. Nietzsche también propuso la idea del superhombre, un ser que trasciende las normas y crea sus propios valores. El superhombre vive una vida auténtica y sin restricciones. Esto es interesante, ¿no? Y ya en nuestro último punto tenemos la transvaloración de los valores. Nietzsche intentaba siempre revaluar los valores, los morales y también los culturales. Creía que debíamos liberarnos de las cadenas impuestas por la moralidad convencional. En resumen, Nietzsche fue un pensador muy audaz que desafió las creencias que estaban muy establecidas y abogó por la afirmación de la vida y la individualidad. Fabrizio Traini, al leer a Nietzsche mientras cometía sus robos, fusionó la filosofía con la acción en un acto de rebeldía singular. La verdad, si a mí me preguntan, a mí se me hace como si fusionáramos catsup con chantilly. Es muy raro, ¿no? Fabrizio Traini, nacido en Ascoli Piceno, Italia, fue un personaje singular. Era chef y propietario del Los Tusicino. Traini era el chef titular del restaurante Los Tusicino en Civitavecchia, Italia, y su fama no provino de sus habilidades culinarias, sino de sus actividades delictivas. Traini obtuvo el apodo de ladrón que leía Nietzsche mientras planificaba sus robos y también se sumergía en las obras filosóficas de Friedrich Nietzsche. Fue protagonista de 8 robos a instituciones bancarias en ciudades como Bologna, Parma, Piacenza y Milano. Fabrizio Traini, un hombre de carne y hueso, parecía destinado a protagonizar una película novela. Nacido en Italia, Traini se convirtió en un personaje inusual, una mezcla curiosa de filósofo, vagabundo y atracador de bancos. Su vida se entrelaza con la filosofía de Friedrich Nietzsche, el famoso pensador alemán del siglo XIX. Traini estuvo vinculado al movimiento artístico del futurismo. El futurismo fue un movimiento de vanguardia fundado por Filippo Tommaso Marinetti, en Italia, específicamente en Milán. Todo esto durante la primera década del siglo XX. Algunos aspectos clave del futurismo fueron la estética de la violencia y de la sangre, valoración de la máquina y la tecnología, y el manifiesto futurista junto con la originalidad y rechazo del pasado. Traini, con su lectura de Nietzsche y sus robos, se sumergió en este contexto de cambio y rebeldía.
¿Te imaginas cómo se entrelazaron sus ideas filosóficas con la estética futurista? Pero bueno, ya llegando hasta este punto, ya sabemos un poquito más del contexto, un poquito más sobre Traini, sobre Nietzsche, y ya sabemos un poco más sobre las posibles ideas que podían cruzar en su cabeza, no solamente por la influencia del momento en el que estaba viviendo, sino lo que él leía, un poquito más sobre lo que él pensaba. Y sí, aunque nos causa mucha confusión este tipo de doble cara que tenía Traini, pues pensamos que es una persona doble cara, por lo que se fue mencionado por una de mis compañeras anteriormente. O sea, él era muy amable, él le gustaba ayudar realmente a la gente. Era algo que nadie se podía imaginar que hacía ilícitamente. O sea, creo que es otra pequeña demostración de lo que nos pasa día a día. Es decir, nunca terminamos de conocer a las personas realmente, pero en fin. Ahora sí, vamos a lo importante. ¿Cómo era que Traini hacía todos estos asaltos? Pues Traini siempre estaba disfrazado con una peluca de mujer. Desvalijó varias sucursales bancarias en Italia durante varios años. Su elección de disfraz y su elección de lectura no eran coincidencias. Traini leía las obras de Nietzsche mientras planificaba sus robos. Para él, Nietzsche representaba la rebelión contra las convenciones sociales y la búsqueda de poder personal. Entonces, como una pequeña reflexión personal, este caso nos plantea muchas preguntas integrantes. Creo que no soy la única que tiene este tipo de preguntas. Entonces, ¿cómo un ladrón encuentra inspiración en la filosofía? ¿Qué lleva a alguien a robar mientras reflexiona sobre la voluntad de poder? Es algo que uno le puede explotar la cabeza. Es algo que, sinceramente, mientras nosotras investigábamos este caso, se nos hacía algo muy raro, algo muy chistoso, algo imposible, porque pues no es algo que te llegue a cruzar por la cabeza. Quizás Traini veía su vida como una expresión de la filosofía nietzscheana, una afirmación radical de su existencia, incluso en la transgresión. En última instancia, la historia de Fabricio nos recuerda que la filosofía no solo se encuentra en los libros, sino también en las acciones de las personas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible reconciliar la ética y la delincuencia? Cuéntenos un poquito sobre ustedes qué piensan o reflexionen sobre este impactante caso. Pero, como una pequeña conclusión, Traini personifica la conexión entre filosofía y vida cotidiana de una manera inusual. ¿Se imaginan cómo se entrelazaron sus ideas filosóficas con su vida de ladrón? Eso es algo que quedará y que no sabremos, lamentablemente, porque él ya no está con nosotros en este plano terrenal. Pero, afortunadamente, existe la conciencia humana. Podemos hacer muchísimas historias en nuestra cabeza sobre qué pasaba por la mente de Traini y el porqué de sus acciones. Entonces, tal vez en un futuro podamos hacer un capítulo más sobre estas teorías que nos puedan compartir. En fin, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos y tengan una linda noche, tarde o día. Hasta luego. Hasta aquí nuestro primer episodio. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Les pareció interesante? Espero que sí. Esto fue Lesticast.